Un mecánico soltero le enseñó a una niña a arreglar su bicicleta sin saber que su madre, la directora ejecutiva de una empresa, lo observaba todo el tiempo. Disculpe, señor, mi bicicleta se descompuso. No sé cómo llegar a casa. La voz era pequeña y temblorosa. Javier levantó la vista mientras cerraba la puerta del taller con las manos aún grasientas del último trabajo. La lluvia caía en cortinas constantes y la calle estaba casi desierta, excepto por la pequeña niña parada frente a él. No parecía tener más de 8 años. Su cabello rubio estaba empapado y se le pegaba a las mejillas. Una sudadera rosa con capucha abrazaba su delgada figura con las mangas húmedas y sucias. Una vieja bicicleta descansaba a su lado con la rueda delantera visiblemente doblada. Una de las correas de su mochila se había roto y la arrastraba detrás de ella sobre el pavimento mojado. Javier entrecerró los ojos. «Estás perdida, pequeña», ella sintió. «Creo que di una vuelta equivocada. Luego, mi bicicleta dejó de funcionar. Traté de arreglarla, pero...» Levantó las manos llenas de lodo y temblorosas. Javier suspiró. Era tarde, la lluvia arreciaba. De repente, el claxon estridente de un camión que se abalanzaba hacia el cruce. La niña dio un paso adelante por instinto. Sin pensarlo, Javier se lanzó, la tomó del brazo y la jaló bruscamente para sacarla de la calle. «Cuidado, niña», masculló. «¿Acaso quieres que te atropellen?». Ella lo miró sobresaltada. «No lo vi venir». Javier exhaló. «Está bien, mete la bicicleta. Vamos a ver qué tenemos». La empujaron dentro del taller. La vieja luz del techo zumbó al encenderse. Javier se arrodilló junto a la bicicleta, inspeccionando la rueda doblada, la cadena suelta, el cable de freno deshilachado. «Usas mucho esta cosa», ella asintió. «Desde que nos mudamos aquí, mi mamá trabaja mucho». «La uso después de la escuela». Javier levantó una ceja. «Apenas se mudaron la semana pasada». Sus hombros se sacudieron ligeramente. Javier notó que intentaba no tiritar. «Quítate la mochila». «Siéntate allá», dijo señalando un guacal. Ella hizo lo que le dijo. Javier se puso a trabajar. Arreglar cosas, especialmente en silencio, era algo que entendía. Trabajó rápido, metódicamente, evitando el contacto visual. 20 minutos después, la bicicleta estaba funcional. No perfecta, pero suficiente para llevarla a casa. «Listo», dijo enderezándose. La niña lo observaba, ya no asustada, sino curiosa. «¿Alguna vez has arreglado algo?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. Él hizo una pausa y luego se agachó de nuevo. «Ven acá». Ella se paró a su lado. «¿Ves? Esto señaló la cadena». Se soltó. «Eso pasa, pero se puede arreglar». Guió suavemente sus pequeños dedos hacia la palanca de cambios, luego al cable del freno, mostrándole cómo todo se conectaba. «Si sabes cómo cuidarla», dijo en voz baja, «no te defraudará». «¿De verdad?», preguntó ella. «Las máquinas no son mágicas», dijo él. «Pero escuchan si tú las escuchas primero». Ella sonrió por primera vez. «Me llamo Sofía». Él asintió. «Javier». Al otro lado de la calle, estacionada bajo el tenue resplandor de un farol, una camioneta negra esperaba en silencio. Al volante una mujer observaba. Los dedos de Rebeca se aferraban con fuerza al volante. Su cabello rubio estaba recogido en un moño bajo. Sus ojos no parpadearon mientras veía a Javier arrodillarse junto a su hija. Había seguido a Sofía por si acaso. Desde que se mudaron su hija, había suplicado por más independencia y ella había accedido con cautela. Pero ahora, al ver a este hombre con las manos manchadas de grasa, enseñarle con delicadeza a su hija cómo reparar una cadena algo dentro de Rebeca,
cambió. No salió del auto, pero tampoco se marchó. El taller olía a aceite a caucho viejo y a un vago rastro de lavanda de un ambientador olvidado hace mucho tiempo. Javier estaba sentado solo en un taburete destartalado junto a la mesa de trabajo. La única luz provenía de un foco parpadeante sobre su cabeza. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, algunas oxidadas, otras muy usadas, otras apenas tocadas. En la esquina más alejada, apoyada contra la pared de ladrillos, había una fotografía de una mujer con ojos cálidos y amables y cabello castaño rojizo sonriendo junto a un lago con la mano apoyada suavemente sobre su vientre redondeado. Sobre la foto colgaba una pequeña placa de madera, la luz de Emma. Javier la miraba más noches de las que admitía incluso para sí mismo. Se frotó las manos, todavía oscurecidas por la grasa. El taller estaba en silencio ahora, pero los ecos de antes aún persistían. La voz de ella, sus preguntas, la forma en que lo había observado trabajar como si significara algo. Había pasado mucho tiempo desde que Javier dejaba que alguien entrara en su espacio, y más aún desde que una niña le recordaba a alguien que había amado y perdido. Sofía había dejado la bicicleta. El freno delantero aún necesitaba más tiempo, y Javier, precavido por costumbre, insistió en que caminara a casa y la recogiera mañana. Ella había asentido a regañadientes, pero no la arregles sin mí, había dicho. Quiero aprender cómo. Él la había visto desaparecer en la lluvia brumosa, una pequeña figura envuelta en una sudadera rosa, sus zapatos chapoteando a cada paso. Ahora la bicicleta estaba en la esquina ligeramente húmeda, pero erguida apoyada en su pata de cabra como si esperara. Javier abrió el cajón inferior de su mesa de trabajo. Dentro había una colección de cachivaches, viejas serpentinas, reflectores rotos, campanitas. Metió la mano más allá de ellos y sacó con cuidado algo envuelto en papel de seda. Una pequeña mochila morada. La sostuvo por un momento pasando la mano por la tela. Era del tono exacto que Emma había usado el día de su boda, lavanda su color favorito. Se habían casado en el patio trasero bajo nubes que amenazaban con lluvia del mismo tipo que había hoy. Había guardado la mochila durante años. No podía decidirse a regalarla. No podía decidirse a usarla hasta ahora. Javier respiró hondo y llenó la mochila una minibomba para llantas, un juego de llaves Allen, una linterna con forma de tortuga y una barrita de granola. Luego tomó un bloc de notas, arrancó una página y garabateó un mensaje con su letra gruesa e irregular. No te rindas, pequeña. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que sientes y mejor de lo que piensas. Dobló la nota, la metió dentro y cerró la mochila. Luego se levantó, cruzó la habitación y colocó la mochila suavemente en el asiento de la bicicleta de Sofía. No sabía si ella lo entendería. Quizás no diría nada en absoluto, pero se sentía correcto. A solo unas calles de distancia, dentro de una casa moderna de piedra pulida y muebles contemporáneos, Rebeca estaba descalza en la oficina de su casa con los ojos fijos en una pantalla granulada en blanco y negro. Llevaba una blusa de diseñador con las mangas arremangadas hasta los codos. Sus tacones yacían abandonados junto al escritorio. El suave zumbido de su sistema de seguridad llenaba el espacio. La cámara que había instalado hacía 2 días era discreta, colocada lo suficientemente alto en el edificio de enfrente para capturar la puerta del taller de Javier, no para espiar. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Sofía había suplicado por libertad, había rogado que no la siguieran como a un bebé. Rebeca había cedido con una condición vigilancia silenciosa a distancia. Pero ahora, viendo la grabación, ya no estaba segura de qué intentaba proteger a Sofía.
Vio a Javier arrodillarse junto a la bicicleta, desaparecer brevemente dentro del taller y luego regresar con algo en las manos. La mochila. Rebeca se inclinó ligeramente hacia adelante mientras él la colocaba en el asiento con la delicadeza de alguien que maneja algo precioso. ¡Ah! Luego se sentó junto a la bicicleta con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo como si esperara que los fantasmas hablaran. Su mano encontró su collar, un colgante de plata con un simple grabado. Siempre con nosotros, Daniel, su esposo. Perdido por un derrame cerebral repentino hacía 3 años. Sin previo aviso, sin oportunidad de despedirse. Desde entonces, Rebeca había llevado el peso de ambos roles madre y protectora empresaria y corazón roto. Sofía había cambiado después de la muerte de Daniel. Se volvió retraída, hablaba menos, reía aún menos. Pero hoy había llegado a casa sin aliento de la emoción. Mamá, hoy arreglé la cadena de una bicicleta, bueno, casi. Javier me ayudó. Dijo que las bicicletas pueden hablar si las escuchas bien. Rebeca había sonreído, hizo algunas preguntas, pero su pecho le había dolido todo el tiempo. Ahora, observando a Javier a través de la cámara, su voz rompió el silencio. ¿Quién eres? ¿Y por qué eres tan amable con mi hija? No hubo respuesta, solo el zumbido de la grabación y el suave tic-tac del reloj en la pared. Afuera la lluvia susurraba contra las ventanas. Dentro del taller, la mochila morada esperaba en el asiento de una pequeña bicicleta ligeramente abollada. Una prueba silenciosa de que a veces la amabilidad habla más fuerte en el silencio. A la mañana siguiente, el cielo se despejó y una suave brisa agitó los árboles. Javier estaba ajustando la cadena de un patín del diablo cuando escuchó pasos sobre la grava. Levantó la vista. Sofía había regresado. Se movía con una emoción silenciosa. La sudadera con la cremallera hasta la barbilla. Sus ojos se posaron en la mochila morada que estaba en el asiento de su bicicleta. Se acercó lentamente rozando la tela con los dedos, luego la abrió. Dentro había herramientas, una linterna con forma de tortuga, una barrita de granola y una nota doblada. La leyó en silencio. Javier salió del taller limpiándose las manos. Llegaste temprano. Sofía se giró abrazando la mochila. ¿Tú me dejaste esto? Javier se encogió de hombros ligeramente. Parecía que podrías necesitarla. Su rostro se iluminó. Gracias. La nota me hizo sentir que puedo hacer cosas difíciles. Él asintió. Puedes. Ella sonrió. ¿Puedo quedarme un rato antes de la escuela? Javier señaló un guacal. Las mismas reglas. Si lo rompes, me lo pagas. Sofía se rió y se sentó. Al otro lado de la calle, Rebeca observaba desde su camioneta. No había planeado quedarse mucho tiempo, pero ahora no podía apartar la vista. Su hija había ido directamente al taller completamente a gusto. Vio a Javier entregarle a Sofía una llave inglesa. Se inclinaron sobre un viejo cuadro de bicicleta, un par de manos gastadas, el otro curioso. Se convirtió en su rutina. Cada sábado, Sofía regresaba, a veces en jeans, a veces con vestidos manchados de grasa. Javier siempre actuaba rudo, pero en cuestión de minutos le estaba enseñando a alinear las pastillas de freno o a escuchar una cadena suelta. Un día, Javier golpeó el cuadro de una bicicleta. ¿Oyes ese traqueteo? Sofía se inclinó. ¿Qué significa tu desviador está cansado? Las máquinas hablan si las escuchas. ¿Cómo la gente?, preguntó ella. Javier asintió. Exactamente. Sofía inclinó la cabeza. Entonces, si lloro y digo que estoy bien, es como si mi cadena traqueteara. Javier soltó una risita.
Eres más lista que la mayoría de los adultos. Rebeca sonrió a través de un velo de lágrimas. Con el paso de las semanas, Javier hablaba menos, pero conectaba más. Dejó que Sofía cometiera errores, y cuando ella reparó su primera llanta ponchada, no dijo mucho, solo asintió, pero sus ojos brillaban de orgullo. Entonces, un sábado Sofía preguntó: ¿Alguna vez tuviste una hija? Javier se quedó helado. No respondió. Cogió una llave, la dejó y luego dijo: ya es suficiente por hoy. Lo siento, susurró Sofía. Él logró sonreír. Algunas preguntas no necesitan respuestas. Esa noche Javier se sentó solo en el taller. Buscó debajo de la mesa de trabajo y sacó una vieja grabadora de casetes. Presionó play. Una voz llenó el aire cálida y burlona. Javier, si le enseñas a nuestra hija a andar en una moto de cross antes de que aprenda a caminar, nunca te lo perdonaré. Él cerró los ojos. Será tu pequeña mecánica, continuó la voz, igual que su padre. Javier se quedó en el silencio rodeado de recuerdos. Afuera la luz de la luna brillaba a través de la ventana. Adentro un hombre que lo había perdido todo estaba sentado en silencio preguntándose si una segunda oportunidad acababa de llegar a su vida sobre dos ruedas dobladas, con una sonrisa torcida y la chispa de algo que pensó que nunca volvería a sentir. Rebeca miraba el taller desde su coche, con los dedos enroscados en el volante, como si pudiera anclarla a su indecisión. Las ventanas estaban subidas, el motor apagado, pero su mente daba vueltas. Cada sábado, como un reloj, Sofía se dirigía al mismo viejo taller de la esquina. Regresaba cubierta de grasa, con las mejillas sonrojadas de alegría, sus palabras desbordándose con historias sobre Javier, cómo hacía hablar a las bicicletas, cómo le enseñó a escuchar con las manos. Rebeca lo había observado todo desde lejos, y cada semana su determinación se debilitaba. Era responsable dejar que su hija se encariñara con un extraño, un hombre que por su propia confesión vivía solo y apenas hablaba si no era necesario, o era peor, interrumpir algo que claramente iluminaba el espíritu de su hija desde dentro. La voz de Daniel resonaba en su mente. Cálida, burlona, firme. Sofía no necesita un hombre con una oficina en la esquina de Rebeca. Necesita a alguien que pueda mirarla a los ojos y realmente escucharla. La mano de Rebeca se dirigió a su collar, la cadena de plata cálida contra su piel. Cerró los ojos recordando la habitación del hospital, la mano de Daniel en la suya, la forma en que su sonrisa nunca flaqueó, incluso cuando su voz se había debilitado. Va a estar bien, había susurrado él. Solo asegúrate de que alguien le enseñe a ser valiente. Y ahora ella estaba siendo valiente gracias a un hombre que vivía entre herramientas y recuerdos. Abrió la puerta del coche y salió. La campanilla sobre la puerta del taller sonó suavemente cuando Rebeca la empujó. La luz interior era cálida, atenuada por el sol de la tarde. Javier estaba inclinado sobre una pequeña bicicleta roja, ajustando el poste del asiento con precisión experta. Levantó la vista y parpadeó cuando la vio. «Usted es la mamá de Sofía», dijo. No era una pregunta, sino un hecho. Rebeca asintió, sus tacones resonando débilmente en el concreto mientras entraba. Todavía vestía su ropa de trabajo, una blusa color crema metida en pantalones azul marino de corte sastre, un maletín de portátil colgado de un hombro. Parecía completamente fuera de lugar entre trapos manchados de grasa y cadenas colgantes. «Soy Rebeca», dijo ofreciéndole la mano. Javier se limpió la suya en un trapo antes de estrechársela. Su agarre fue firme, breve. «Javier». Se quedaron en un silencio incómodo por un momento. «No quise entrometerme», dijo ella finalmente con voz mesurada. «Es solo que he estado observando desde mi coche durante semanas».
Lo supuse, dijo Javier. La camioneta negra. Los labios de Rebeca se curvaron en una leve y avergonzada sonrisa. Supongo que quería saber con qué tipo de hombre pasaba tiempo, mi hija admitió. Pero ahora que estoy aquí me doy cuenta de que no sé qué preguntar. Javier asintió lentamente. ¿Quieres saber por qué sigue volviendo? La mirada de Rebeca recorrió la habitación. Estaba desordenada pero limpia personal, pero no caótica. Sus ojos se posaron en la fotografía de la pared. Javier y una mujer de cabello castaño rojizo, ambos radiantes, sus manos acunando un vientre redondeado. Se acercó por instinto. Su esposa. La voz de Javier era tranquila. Emma. Murió hace 5 años. Accidente de coche. Estaba embarazada. El pecho de Rebeca se contrajo. Se volvió hacia él. Lo siento mucho. Él se encogió de hombros sin ser cruel. Fue hace mucho tiempo, pero algunos días se sienten como si fuera ayer. Ella asintió lentamente, luego dijo en voz baja, no sé por qué mi hija se siente tan atraída por usted. Javier la miró a los ojos. Yo no sé por qué su hija me hace recordar a alguien a quien amé más que a nada en este mundo. El aire entre ellos cambió menos cauteloso, ahora más real. Rebeca volvió a mirar la foto, luego la caja de herramientas, donde las pequeñas manos de Sofía habían trabajado junto a las de él. Sus ojos finalmente regresaron a los de él, y por primera vez no vio solo a un hombre que arreglaba bicicletas, sino a alguien que una vez lo perdió todo y aún así eligió ser amable. Creo que no necesito preocuparme, dijo casi para sí misma. Javier ofreció la más leve de las sonrisas. Nadie está más seguro que cuando está aprendiendo. Rebeca miró a su alrededor una vez más, luego asintió con un pequeño y respetuoso gesto. Gracias, Javier, por lo que sea que estés haciendo por ella, lo hagas a propósito o no. Sucedió un jueves por la tarde. El sol había salido después de 2 días de lluvia y los niños del vecindario se desparramaron por las banquetas y los estacionamientos vacíos con bicicletas, patinetas y patines del diablo. Un pequeño grupo de niños, incluido Mateo, de 10 años de la cuadra de al lado, había estado observando a Javier y Sofía desde la distancia durante semanas. Admiraban las herramientas, la grasa, la forma en que Sofía podía usar cosas de adultos. Inspirados, llevaron una vieja bicicleta al lote abandonado junto al taller de Javier y trataron de arreglarla ellos mismos. Era inofensivo hasta que dejó de serlo. Mateo, envalentonado, intentó ajustar los cables de los frenos por su cuenta y luego llevó la bicicleta a dar una vuelta por el asfalto agrietado. La rueda delantera se atascó en un bache. Perdió el control. La caída fue dura. Sus brazos se rompieron. El grito resonó por toda la cuadra. En una hora el tranquilo taller de Javier se convirtió en el centro del caos. Los padres llegaron primero, luego los vecinos, luego la policía. Él les dijo que era seguro jugar con los frenos, gritó una madre furiosa señalando el taller de Javier. No es un maestro, no está certificado. ¿Qué diablos hace mostrándole a los niños herramientas peligrosas? Javier se quedó quieto de espaldas a la puerta del taller con las manos en alto, pero no a la defensiva. Tranquilo. Sabía cómo se veía esto y sabía que discutir solo lo empeoraría. Nunca trabajé con ese niño, dijo Javier en voz baja. Todos te observan, espetó otro padre. Tú empezaste esto. En cuestión de días, los medios locales recogieron la historia. Mecánico sin licencia bajo fuego después de que un niño resulta herido cerca de su taller. Fotos del edificio en ruinas con su letrero torcido inundaron Internet. A nadie le importaba la diferencia entre una lección de paciencia y una lección de herramientas.
Una mañana, Javier llegó y encontró pintura roja en aerosol en la pared frontal. Irresponsable, peligroso, ciérrenlo. Alguien había usado una palanca en el viejo letrero de metal sobre el taller. Ahora colgaba en ángulo. Una esquina torcida como un ala rota. Rebeca vio las noticias en línea mientras estaba en su oficina con el estómago revuelto. Sofía ya estaba vestida para irse con el casco puesto, la mochila colgada y esperando junto a la puerta. ¿No dijo Rebeca? Sofía se giró confundida. «¿Que hoy no vas?», dijo con firmeza. «No al taller». ¿Por qué no?, gritó Sofía con lágrimas en los ojos. «Él no hizo nada malo». Rebeca se agachó, su tono suave pero inquebrantable. «Ya no es seguro, cariño. La gente está enojada. Solo necesito tiempo para resolver las cosas». Sofía negó con la cabeza violentamente. «Él no es peligroso. Es bueno. ¿Me escucha?» «Lo sé», susurró Rebeca, «pero esto es complicado». Sofía corrió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Sus sollozos resonaron por el pasillo. Javier no dijo nada públicamente. No publicó en línea, no respondió a las llamadas de los reporteros. Simplemente cerró el taller por primera vez en 5 años. Esa noche, después de que las luces se apagaran en el vecindario y las calles se volvieran silenciosas, Javier caminó solo al hospital. Se movió lentamente por el pasillo estéril, sosteniendo una pequeña bolsa de papel marrón. En la estación de enfermeras preguntó por Mateo. Lo dejaron entrar sin comentarios. Dentro de la habitación olía a antiséptico. Mateo yacía en la cama con el brazo enyesado, los ojos cerrados, su rostro pálido demacrado. Javier se quedó allí por un largo tiempo. No dijo nada. Finalmente respiró hondo y abrió la bolsa. Dentro había un casco negro nuevo, elegante, resistente, con una correa ajustable. Javier pasó los dedos por la superficie una vez, luego lo colocó suavemente en la mesita de noche. A su lado colocó una nota doblada. «Cuando te caigas, vuelve a ponerte el casco e inténtalo de nuevo. No dejes que un error te convierta en alguien que no eres. No estás roto, solo te caíste». Dio un paso atrás y miró al niño. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Esa noche no brillaban luces en el taller de Javier. Las herramientas estaban en silencio. Los recuerdos eran ruidosos. Rebeca estaba sentada en la mesa de su cocina con su computadora portátil abierta a su teléfono, vibrando con mensajes que ignoraba. Afuera el pueblo bullía de juicios, indignación, especulaciones. Adentro, ella miraba la pantalla con la mandíbula apretada, su mente más clara de lo que había estado en semanas. Había dejado que el miedo la dirigiera de nuevo. Javier nunca había pedido atención. No se había defendido, no había contraatacado. Simplemente había aceptado el peso de un malentendido que no causó. Pero las lágrimas de Sofía aún resonaban en los oídos de Rebeca, y algo dentro de ella sabía que era hora de actuar. Llamó a su abogado. En cuestión de horas, Rebeca tuvo acceso a cada fragmento de video de las cámaras de seguridad que había instalado discretamente cerca del taller. Se sentó en su oficina, viéndolos uno por uno, tomando notas, marcando los tiempos. Allí estaba Javier arrodillado junto a Sofía, entregándole una llave y mostrándole cómo sostenerla correctamente. Javier, quitando con calma las herramientas de las manos de un niño curioso, negando con la cabeza, articulando: «Todavía no, campeón». Javier, redirigiendo a un grupo de niños del vecindario que se habían acercado demasiado al taller abierto, ofreciéndoles barritas de granola y enviándolos a casa con una palmada en la espalda. Y luego, el clip que la hizo detenerse, un niño, Mateo,
Se dio cuenta, se había tropezado con un cable suelto mientras observaba desde el umbral del taller. Javier se había movido rápido atrapando al niño justo antes de que su cabeza golpeara el suelo. La voz de Javier, apenas audible en la grabación granulada, era firme pero amable. «Te tengo, niño. No voy a dejar que te lastimes de nuevo. Ya estás bien». Rebeca vio el clip 3 veces con los ojos ardiendo. Esto no era negligencia. Esto era cuidado. Cuidado real, paciente y silencioso. A la mañana siguiente, su equipo había preparado una declaración. Rebeca llevaba una sencilla blusa azul, sin maquillaje, con el cabello recogido. La conferencia de prensa se convocó en el Palacio Municipal. Los reporteros se reunieron rápidamente. Todos querían escuchar a la directora ejecutiva cuya hija se había convertido en el rostro de la controversia. Rebeca se paró detrás del podio con papeles en la mano, pero nunca los miró. «Estoy aquí hoy», comenzó con voz firme, «no solo como la directora ejecutiva de Welltec, sino como madre». Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Ella no se inmutó. «Hace unas semanas, mi hija Sofía conoció a un hombre llamado Javier, un mecánico, un extraño, alguien a quien no conocía y a quien juzgué demasiado rápido. Como muchos de ustedes, dejé que el miedo me guiara. Y me equivoqué». Hizo una pausa. La sala quedó en silencio. Javier no invitó a los niños del vecindario al peligro. Los invitó a la confianza. Les mostró cómo trabajar con las manos, cómo escuchar, cómo creer que eran capaces. Rebeca miró directamente a las cámaras. «Ahora revisamos horas de grabaciones de seguridad. Javier nunca dejó que un niño manejara una herramienta sin supervisión. Nunca fomentó un comportamiento imprudente. Y de hecho, evitó que un niño se cayera literalmente en más de una ocasión». Respiró hondo, su voz se tornó más cálida. «Javier no es solo alguien que arregla bicicletas. Es alguien que ha estado arreglando silenciosamente algo mucho más roto. El sentido de valía de nuestros hijos». Le recordó a mi hija que tiene una voz y que alguien la está escuchando. Luego sonrió ligeramente. «Y no permitiré que su silencio se confunda con culpabilidad». Un murmullo recorrió la sala. Rebeca levantó la barbilla. «Me enorgullece anunciar el lanzamiento de una nueva iniciativa, el Centro Manos a la Obra, un taller comunitario sin fines de lucro, para que niños y adolescentes aprendan habilidades para la vida real, mecánica, artesanía, trabajo en equipo, resiliencia. Será gratuito para todas las familias locales y el primer instructor, el que lo inspiró todo, será Javier». Las cámaras destellaron salvajemente ahora. Los reporteros gritaban preguntas. Rebeca se apartó del micrófono. Había dicho lo que tenía que decir. Fuera del edificio, Sofía esperaba en el asiento trasero de la camioneta. Cuando Rebeca subió su hija, se volvió hacia ella con los ojos llenos de esperanza. «¿Lo hiciste?», preguntó Sofía. Rebeca sonrió y la abrazó. «Ambas lo hicimos». Al otro lado de la ciudad, en un taller tranquilo, Javier estaba sentado en su mesa de trabajo sin saber de las olas que comenzaban a cambiar. Pero pronto, muy pronto, el mundo sabría la verdad. Nunca necesitó hablar. El Centro Manos a la Obra abrió discretamente, sin fanfarrias ni cortes de cinta. Pero en cuestión de días, el lugar bullía de risas, curiosidad y el tintineo de las herramientas. El antiguo taller se había transformado en algo más que un espacio de trabajo. Era un santuario. Los niños llegaban con patines rotos, viejas, podadoras, tornillos sueltos y cadenas enredadas. Se iban con grasa en las mejillas y un sentimiento de orgullo en sus pasos. Javier estaba en el centro de todo.
Llevaba las mismas botas, la misma camisa manchada de aceite, pero algo en él se había suavizado. Ya no evitaba el contacto visual, reía más, aunque fuera en voz baja. Y la mayoría de las mañanas llegaba temprano solo para ver el lugar cobrar vida. Rebecca solía estar cerca. Ayudaba a organizar, manejaba donaciones, respondía a correos electrónicos y traía libros sobre ingeniería y diseño para el pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Rara vez sobrevolaba a Sofía. En cambio, dejaba que su hija liderara, a veces arreglando cosas, a veces solo ofreciendo aliento. Javier y Rebeca no hablaban de lo que estaba sucediendo entre ellos, no lo necesitaban. Había algo en la forma en que se movían el uno alrededor del otro como bailarines que habían aprendido el ritmo de memoria sin haber practicado nunca. Una noche, mucho después de que el último niño se hubiera ido a casa y las luces se hubieran atenuado a un suave brillo ámbar, Rebeca regresó al centro. Parecía cansada, con el pelo suelto, el saco arrugado, el teléfono olvidado en su bolso. Javier estaba sentado en la mesa de trabajo puliendo un juego de llaves donadas. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Día largo?, preguntó. Ella sonrió con cansancio y asintió. Junta directiva, crisis presupuestaria, el mismo caos de siempre. Él señaló el taburete a su lado. Ella se sentó sin dudarlo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era cómodo ahora, como una canción favorita sin palabras. Entonces Rebeca se apoyó suavemente en su hombro, su voz apenas un susurro. Algunas cosas se rompen y no se pueden arreglar, ¿verdad? Javier miró la llave en sus manos. A veces. Pero continuó ella. Incluso las cosas rotas todavía pueden significar algo, todavía tienen valor. Javier asintió lentamente. A veces el significado es lo único que queda, y a veces es suficiente. Se quedaron así por un rato. Sin más palabras, sin necesidad, pasaron los días. El centro floreció. Los niños regresaban semanalmente. Los padres comenzaron a ser voluntarios. La comunidad que una vez condenó a Javier ahora se unía a su alrededor. Luego vino el taller de Navidad, un evento especial. Luces colgadas en las paredes, cajas de herramientas envueltas en cintas rojas, chocolate caliente servido en vasos de papel. Más de 50 niños se presentaron con sus familias, las risas resonando en las vigas. Javier llevaba una camisa un poco más limpia ese día, aunque todavía tenía grasa en el cuello. Estaba junto a una mesa de trabajo, mostrando a un grupo de niños cómo alinear las llantas de una bicicleta. Sofía estaba entre ellos, más segura que nunca. A medida que el día terminaba, Sofía desapareció en un rincón y luego regresó sosteniendo un pequeño sobre. Tiró de la manga de Javier. Él se giró y ella se lo entregó con las mejillas sonrojadas. «¡Feliz Navidad, señor Javier!». Lo abrió lentamente. Dentro había una tarjeta hecha a mano, cortada de forma irregular, decorada con calcomanías y manchada en los bordes. El mensaje estaba escrito con letras grandes y cuidadosas con un marcador morado. «Gracias por creer que podía hacerlo. Gracias por convertirte en papá». Javier se quedó mirando las palabras. Miró a Sofía, que lo observaba con ojos grandes y nerviosos. Se arrodilló, la trajo a sus brazos y la abrazó con fuerza. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Pero sus hombros temblaron mientras enterraba su rostro en el cabello de ella. Rebeca observaba desde el otro lado de la habitación, con una mano sobre la boca, los ojos brillantes. En ese momento, rodeado por el estruendo de las herramientas, las risas de los niños y el zumbido de los corazones en sanación, Javier se dio cuenta de algo que nunca esperó volver a sentir. Estaba en casa.
Un año después, el Centro Manos a la Obra ya no era solo un taller, era un lugar de transformación. Niños de toda la ciudad venían después de la escuela, algunos con aparatos rotos, otros sin nada más que curiosidad. Todos encontraron algo: habilidades, amistad, pertenencia. El viejo taller, que una vez perteneció solo a Javier, había crecido, pero su alma permanecía. Javier todavía usaba sus botas gastadas y hablaba más con las manos que con las palabras. Sin embargo, ahora reía más, abría las puertas con un corazón más ligero. Rebeca estaba allí casi todos los días, organizando, planificando, trayendo roles de canela los viernes. Sus trajes de negocios habían sido reemplazados por suéteres acogedores. Su mundo había pasado de las salas de juntas a los bancos de trabajo y los kits de soldadura, y Sofía había florecido. Se había ido la niña tímida con una sudadera demasiado grande. En su lugar se erigía una joven líder segura de sí misma, que podía enseñar a los niños cómo parchar una llanta o escuchar una cadena suelta. Se había convertido en una guía no solo en el taller, sino en la vida. Nadie lo hizo oficial, ni papeles de la corte ni ceremonias. Pero para cualquiera que entrara al centro estaba claro: Javier, Rebeca, Sofía eran una familia. En la esquina del taller, conservados exactamente como estaban, había dos símbolos: una pequeña bicicleta rosa y una motocicleta negra. Cada vez que un niño preguntaba, Sofía sonreía y decía: ahí es donde todo comenzó. El último sábado del año, el centro celebró su reunión anual. Las luces colgadas en lo alto brillaban mientras los niños corrían entre las mesas de comida y las risas llenaban el patio. Javier estaba de pie al borde del patio con las manos en los bolsillos, observándolo todo. Rebeca estaba a su lado con la mano apoyada suavemente en su brazo. Sofía estaba ayudando a un niño pequeño con su patín del diablo cuando de repente jadeó: mi casco, dijo, y luego corrió hacia el taller. Papá llamó mientras llegaba a la puerta. Papá, olvidé mi casco. Javier se giró. La palabra clara, orgullosa, sin vacilación, quedó suspendida en el aire. La había dicho antes en momentos tranquilos, pero nunca así. No en voz alta, no frente a otros. Su pecho se apretó. Luego ella le rodeó con los brazos. Él se arrodilló abrazándola. Cuando se levantó, tomó el casco de su gancho y le dedicó una pequeña y torcida sonrisa. Volvamos allá fuera, pequeña. Rebeca se unió a ellos deslizando su mano en la de Javier sin necesidad de decir una palabra. Juntos volvieron a la luz del sol, rodeados de música, risas y la calidez de algo real. En la pared del taller había un mural, colores vivos, bicicletas, árboles y niños en movimiento. En su centro, en una suave escritura pintada, había palabras que hacían que cada visitante se detuviera. Familia, no siempre de sangre, pero siempre de corazón. Javier se quedó allí mucho tiempo leyendo las palabras. Luego miró a Sofía con el casco ya puesto, los ojos brillantes, y a Rebeca, que apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez en muchos años, Javier ya no se sentía como un hombre tratando de arreglar lo que estaba roto. Se sentía como un hombre que había construido algo completo, algo duradero, algo que su corazón finalmente creía que merecía. Y a veces, la familia te encuentra cuando menos lo esperas. En el zumbido silencioso de un viejo taller, en la confianza de la sonrisa de un niño o en las manos firmes de alguien que simplemente elige cuidar. Javier, Rebeca y Sofía nos recordaron que el amor no siempre es ruidoso. Puede llegar en silencio, a través de actos de bondad, a través de manos que sanan y a través del coraje de volver a intentarlo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte a Historias que Conmueven el Alma, donde compartimos relatos verdaderos y significativos de esperanza, compasión y ese tipo de amor que cambia vidas.
No olvides darle me gusta, comentar y activar la campanita para que nunca te pierdas una historia que podría conmover tu alma. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy. Por favor, dejen su saludo en los comentarios. ¿Y qué les pareció esta historia? ¿Les gustó, los conmovió o los dejó pensando en algo? Leo cada uno de sus mensajes. De todo corazón deseo que ustedes y sus familias siempre se encuentren bien con mucha paz y tranquilidad en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Por último, si alguno de ustedes tiene una historia increíble que quiera compartir con esta comunidad, nos encantaría escucharla. Este espacio es de todos y para todos.